Buen día, me da mucho gusto saludarle. Seguimos en nuestro estudio. Vamos directo porque hoy hay mucho que leer. Estamos en el capítulo 14. Mi Biblia tiene como título Pablo y Bernabé en Listra y Derbe. Versículo 8. Mientras estaban en Listra, ¿sí?, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Así había nacido, ¿no? Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, ¿no? Y ahí hay un cojo. No era la primera vez que se topaban con alguien enfermo. Recuerda que ya habían hecho muchos milagros y señales. Escuchando mientras Pablo predicaba, recuerde, el mensaje por delante, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Este hombre estaba escuchando el mensaje. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Pablo se le queda viendo y dice, este hombre tiene fe para ser sanado. Versículo 10, así que Pablo lo llamó en voz alta y tal cual, levántate. Y este hombre que tenía la fe para ser sanado, se puso de pie, dio un salto y comenzó a caminar. ¿Sí? ¡Wow! Versículo 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, se emocionó. ¿Sí? Recuerda, normalmente funcionaba así. Usted ya se la sabe. Llegaban a un lugar, iban a la sinagoga, leían la ley, los profetas, los salmos, después ellos participaban, la gente escuchaba el mensaje y a la próxima semana, en los próximos días, se les reunía una multitud. Ya estamos ahí en la multitud. Entonces, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, ¿sí? Estos hombres son dioses en forma humana. Gentiles, acostumbrados, ¿no? Ellos tenían dioses para todo, entonces los vieron y dijeron, tienen cara de dioses como tal, acaban de hacer un milagro y va, como tal. Versículo 12. Decidieron, la multitud, que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal, porque el que hablaba era Pablo y Hermes pues era el mensajero de los dioses en la mitología romana. Versículo 13. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo de Zeus y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Ah, caray, mire, bastante malo es que la turba creyera que ellos eran dioses, eso ya era bastante malo, pero pésimo que el sacerdote del templo de Zeus no supiera ni siquiera reconocer a su dios, ¿no? Así como decir, no, pues nosotros estábamos esperando. Bastante mal el asunto. El tema es que ellos se están preparando para ofrecerles sacrificio a los apóstoles. ¿Qué significa? Adoración. ¿Sí? Vieron un milagro, dijeron, aquí está Zeus, aquí está Hermes, y vamos con todo para ofrecerles sacrificio a nuestros dioses. ¿Qué es lo que se acostumbraba en ese entonces? ¿Recuerda? Que había que ofrecerles sacrificios para que los dioses estuvieran contentos y no nos destruyeran, porque aquí ellos, según su creencia, según la mitología, se le estaban jugando. Porque si este dios no quedaba contento con lo que habían hecho, se arriesgaban a que fundiera la aldea, a que deshiciera el lugar, a que deshiciera el pueblo. Entonces, pues por eso se pusieron las pilas y dijeron, vamos a adorarlos. Versículo 14. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, subraya ahí, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Subraya eso. Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellas. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, que creyeran en lo que quisieran y como pudieran, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas, y les da alimento y les da corazones alegres. No obstante, aun con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. ¡Qué impresión! ¿Sí? ¿Recuerda? Esto ya había pasado. Y este mensaje ya lo habíamos escuchado de alguien. ¡Ey, no! Yo soy un simple ser humano. ¿Recuerda cuando estudiábamos que cuando Pedro llega a casa de Cornelio? Y Cornelio quiere
se postra ante él y quiere adorarlo, y Pedro lo detiene y dice, no, yo soy un simple ser humano como tú. Y aquí nuevamente Pablo y Bernabé vuelven a hacer lo mismo ante esta turba y les dice, no somos dioses, no somos dignos de adorar, somos humanos como ustedes. Y esta es la enseñanza nuevamente. Mire, yo noto algo, cuando la Biblia repite algo, es porque es importante, ¿sí? Y es importante que usted y yo entendamos que la honra, la gloria y la adoración, ¿a quién le pertenece? Solo a nuestro Dios. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y aquí ellos luchan y dicen, no, no, como tal. Pero fíjese, en medio de todo eso, Pablo deja ver una enseñanza impresionante. Versículo 16. En el pasado, en otros tiempos, cuando la era de los gentiles, como le llaman los teólogos, o el tiempo de los gentiles no había sido, que solo era el tiempo de Israel, Dios les permitió creer en lo que quisieran. Sin embargo, nunca los dejó de darles testimonios. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia sus obras, ¿sí? Y les dice, Dios nunca los dejó sin lluvia, Dios nunca los dejó sin cosecha, Dios siempre les ha dado alimento y les ha permitido gozarse con su vida como tal. Y esto es una respuesta muy grande para muchas personas que se preguntan y dicen, ¿y qué de los aztecas que no conocieron? ¿Y qué de estos que no conocieron? Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio a las naciones, aún en el pasado. Es importante que lo sepamos porque el amor de Dios es tan grande que aún cuando los gentiles tenían cero conocimiento de quién era Dios, no tenían idea y adoraban cuanta cosa se les paraba enfrente, la misericordia, el amor de Dios mostrándose siempre a través de su creación, mostrando siempre su poder y su amor con la lluvia, con el viento, con el sol, con la cosecha, siempre estuvo presente. Oramos y damos gracias a Dios por eso. Señor, gracias porque nunca te has dejado sin testimonio. Señor, gracias porque de muchas maneras, aún a través de la creación, de tu poder sosteniendo la creación, es fácil entender que hay un Dios que sostiene todo. Y es un Dios que nos ama, porque no hay cosa alguna que nosotros pudiéramos ofrecer para pagar la grandeza, el amor y la misericordia que tienes para nosotros como creación. Señor, lo agradecemos tanto y te reconocemos como nuestro Creador, como nuestro Señor y como el único digno de alabar. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.